a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres de Astrología, Nagendra y Astrovidas, Naje. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo bastante interesante que son los famosísimos errores de la Matrix. Es muy común, es muy habitual que existan videos y pues personas que gustan de estos temas, como la mayoría que ve Códigos del Multiverso, pues de seguro ha visto algunos videos de esto de falla en la Matrix, ¿no? Que van desde un jugador de fútbol que hace algo imposible hasta aviones que parecen congelados en el aire, un montón de... O personas también. O personas que aparecen en la calle, ¿cómo es eso? Sí. Personas que caminan, que hablan. Ya. Vamos para allá. Ahorita yo dije ahí. Bueno, entonces, pues sí, este es un tema bastante interesante. Nos vamos a enfocar un poquito en, bueno, hablarles de algunos casos, pero centrarnos más en por qué falla la Matrix, ¿no? A qué se debe que falle la Matrix. Así que bueno, vamos a empezar con mi querido Master Nage. Ok, si empezamos desde el principio, el término Matrix vino después ¿de quién? De la película de Matrix, ¿no? Y tiene una profundidad grandotota. ¿Por qué? Porque estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de dimensiones, hablamos de portales. O sea, realmente la Matrix nos engloba un concepto que dice que estamos atrapados sin conocer nuestro potencial. Entonces, esa película de Matrix, realmente, con esa empezamos el concepto. Ahora, errores en la Matrix, pues todos los podemos tener, ¿no? No hay que juzgarnos por tener errores en la Matrix. ¿Cuál podría ser uno? Por ejemplo, en la película... ¿Qué pasó? En la película, cuando ves al gato que se repite varias veces, que es un tipo de déjà vu, el déjà vu se dice que es un error en la Matrix. Otro, como el que estabas diciendo, nomás que yo me lo sé, con un basquetbolista, que de repente está botando la pelota, ¿no? Y está el video clarito sin editar, y ya la tiene otro jugador. O un perro que estaba de un lado de la acera y está del otro. Dicen que eso es que porque vivimos en un holograma, vivimos en una simulación. Y, o sea, realmente el concepto de error de la Matrix parece muy chusco, pero tiene mucha carnita de dónde comer. Muy bien, muy bien. Esa carnita, Sigo yo, esa carnita. Esa carnita. Sí. Bueno, vegetariana. Tiene mucha carnita de dónde carnita de comer. la Matrix. Sí, es curioso este tema. Llama la atención que tiene mucho que ver con la percepción y el observador. Pero, como decía Master Nages, todo esto empieza en la película de Matrix. Y también, si vieron la serie The Dark, también ahí se habla muchísimo acerca de este tema. ¿Yo soy Darks? No. Yo soy Darks, esa no, la alemana, la de Dark, que hubo 3 temporadas, está muy interesante, viajes en el tiempo, todo esto, pero también suceden muchos errores en la Matrix. Este tema es interesante porque mucho tiene que ver, como decíamos, con la percepción del observador y con la capacidad que tiene la mente como para generar patrones. Y cuando generamos patrones nosotros los seres humanos, pues lo que estamos haciendo es buscar una respuesta. Y normalmente estos patrones pues se van aprendiendo durante las etapas de la vida de cada ser humano y siempre tienen a atender una respuesta similar, una respuesta que responde algo muy similar, porque como decíamos, pues son como fórmulas, ¿no? Patrones y cuando esta fórmula no cuadra o es diferente, es cuando dices, hubo un error en la Matrix, porque yo, de acuerdo a mis patrones de pensamiento, debió haber sucedido esto y no sucedió. Y hay algo muy interesante, cuando está la película de Matrix y lo del gato que decía Master Nage, una de las respuestas que le dan a Neo es, además de esto, es porque es un déjà vu, sí, pero significa que algo ya cambió. O sea, hubo un movimiento, algo sucedió en la Matrix que se modificó y se ajustó. Y esto también, pues cuando hay errores en la Matrix, tal vez quiera decir que se está ajustando ciertas realidades, se están modificando y no están cumpliendo con los patrones establecidos o que creías que se iban a cumplir y por eso se modificaron. Exacto, Master. Por supuesto, los invitamos a que nos pongan aquí en el chat cuando se haga el estreno del programa, que nos pongan los ejemplos que ustedes tienen. Bueno, ahorita, obviamente. ¿Habrá sido un error? No. Obviamente hemos visto muchas cosas que pueden ser o pueden no ser. También recordemos que ahora los videos son fácilmente trucables.
Hemos visto inclusive personas ahí en videos, personas que parece que están inanimadas, caminando en una banqueta y que de repente se quedan estáticos, o también que aparece como si de pronto la realidad se pixelara en alguna parte, por ahí en algún rinconcito, en una pared, se empiezan a ver ciertas cosas como si en efecto fuera ese efecto del pixelaje de una computadora, ¿no? De una imagen computarizada que tiene mala calidad. Y pues hay personas que incluso también los han llegado a ver, estos fenómenos que ocurren. Otra cosa, pues como también objetos que estaban en una mesa, por ejemplo, y de repente el objeto se aparece en unos centímetros más allá, por quién sabe qué razón, pero van cambiando de lugar, o a lo mejor una persona trae una determinada prenda y tú estás platicando con ella y de repente ves que en realidad no era esa prenda, o que la prenda era diferente a como tú te habías imaginado, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que existen ciertos errores que yo catalogaría, ya es que con los lentes soy como más intelectual. Más catalogado. Más naguendra, no, pues, bueno, hay algunos errores en la Matrix, o que se presentan como errores en la Matrix, que desde mi punto de vista podríamos decir que son en realidad pues un tanto sensacionalistas, y que pueden deberse, como bien comentó Master Richard, a alguna cuestión, por ejemplo, técnica o del equipo con el cual fueron grabados, ¿no? Entonces hay ciertos fenómenos que llamaríamos fallas en la Matrix, que a modo personal, y repito, a modo personal no significa que sea la verdad absoluta, puede que sí existan este tipo de cosas, pero yo no creo que existan estas fallas tan comunes como se dice, como estos videos donde se pixelean cosas, o donde se ve que algo se quedó detenido. Algunos de estos, un gran porcentaje, creo que son errores tecnológicos, ¿no? Errores de los equipos, y algunos otros sí podrían tener otro tipo de explicación más compleja. Sin embargo, para mí, una falla en la Matrix, y muy bien dicho por mi querido Master Nage, es por ejemplo el déjà vu, ¿no? Porque el déjà vu, para mí, la Matrix, lo que entendemos como la ilusión o la matriz, para mí en realidad está dentro de nuestra mente, es nuestra propia conciencia. Entonces, salir de la ilusión es salir precisamente del hipnotismo, ¿no? Del sueño en el que la mayoría de los seres humanos estamos atrapados. Y creo que cuando sucede un déjà vu, es como si existiera esa especie de corto, vamos a llamarle, o de error en el script de nuestro diálogo interno, de nuestra memoria. Y esto pues precisamente que sintamos que algo se está repitiendo, ¿no? O que ya estemos viviendo algo de nuevo, como si se repitiera. Creo que es imposible que alguien te pueda decir, oye, esto se debe exactamente a tal cosa, ¿no? Podemos solamente teorizar acerca de eso. Yo a modo personal sí creo que cada vez que sucede, va a estar muy loco lo que voy a decir, pero yo creo que cada vez que pasa eso sí estoy cambiando o cambié a otra realidad. Yo así lo veo, que seguía una especie de línea de espacio-tiempo, y que al hacerlo, ese script que tenía dentro de mi conciencia se modifica y estoy en algo diferente, en algo nuevo que antes no hubiera hecho. Yo así lo veo, ¿no? Yo quiero contar rapidísimo algo que sí pasó, sí sucedió, sí ocurrió. Fue que una vez que estaba yo dormido, me despierto a las 4:10 de la mañana, agarré el celular, me despierto a las 4:10, eran el minuto 4 de la mañana con 10 minutos, y me volví a dormir. Según yo soñé muchísimo, y me volví a despertar y veo el celular y eran las 4:15. O sea, fueron 5 minutos nada más, pero para mí ese tiempo fue larguísimo. Incluso puedo decir que descansé un montón durante esos 5 minutos, y yo podría jurar que dormí 1 hora, por lo menos, 1:30 más. Ese es un buen ejemplo, sí. Ya, se trabó. Y podemos ver algo que tú nos has compartido muchísimo, y lo hemos compartido aquí en los desayunos, que es la naturaleza de la luz, porque con ella percibimos, tanto interna como externamente. Pero si vemos la luz como partícula, o lo vemos como onda, o la vemos como onda. Qué buena onda. Qué buena onda. Pero aquí lo importante es, nos da la posibilidad de contemplar y de reflexionar que lo que estamos viendo externamente probablemente no exista, sino simplemente la percepción que tenemos de ello. Entonces realmente la percepción sí ocurre aquí, y eso nos empodera porque nos permite de alguna manera que si cambiamos aquí, entonces cambiamos allá también, ¿no? Y tú las traes. Bueno, y tú las traes. Y no te preocupes si Cuidado. Si de repente cometes así un error gravísimo, nomás di en la Matrix y te sigues adelante. Dios. Y te perdonas. Dios.
Dios. ¡Los errores de la Matrix! Ay. Digo, los errores de la Matrix. Sí, esperen que no veo. Los errores de la Matrix, como bien decía Master Iván, tienen mucho que ver con este cambio de percepción. Pero hay algo bien interesante en la película de Matrix, regresando a la película de Matrix, como que andamos acá peloteando, ¿no? Sí. Pero hay algo bien interesante, es que muchas veces para que sucedan errores en la Matrix, pues tú te tienes que permitir que tomar la pastilla. No, ya está. No, espera. Es que quiero. Dejen organizo mis ideas. Dejen organizo mis ideas. Al botiquín de tu abuelita. Dejen organizo mis ideas. Pastilla. ¿La pastillita azul? Recuerden, hay una escena muy interesante en la película que es que a Neo se le presenta Morpheus y Morpheus le dice: mira, puedes tomarte una pastilla azul o una pastilla roja. Dependiendo de cuál tomes, vas a ir a salir de la Matrix o vas a regresar a tu vida común y corriente, a tu vida normalita. Tú decides, ¿no? Y siento yo que para que haya fallas en la Matrix, pues primero necesitas tú abrirte a que existan otras posibilidades. Si a ti no te interesa conocer otras realidades, pues nunca va a suceder esas fallas en la Matrix. Nada más las vas a ver como un fenómeno totalmente externo, pero creo que el primer paso es que tú digas que sí quieres que haya conocer la realidad, la verdad, ¿no? Pero habrá gente que diga, no, yo prefiero vivir mi vida normal, común y corriente, ir a trabajar, no pasa nada, esta es la única realidad que existe y yo me quedo con esta y para mí es suficiente, y creo que esto está bien y es muy interesante. Sí, y fíjate que también hay como muchas personas que son escépticas que curiosamente tienden a pasarles un montón de cosas bien extrañas, ¿no? Uh-huh. O sea, no creen en ninguna de estas cosas, no piensan para nada en este postulado del universo holográfico, ni de que estamos en una simulación y todo eso, y sin embargo les tienden a pasar todo tipo de cosas, por ejemplo con las llaves. Vean de hecho la película de la serie de Ondón, que también maneja muchas de estas cosas, de fenómenos que ocurren así en la realidad ordinaria y que pueden ser algunos de estos ejemplos. Esa película me gustó mucho, esa serie, porque muestra cómo estas cosas sí son reales en cuanto a esos fenómenos inexplicables, independientemente que seamos escépticos, que creamos o no. Yo creo que a todos nos ha pasado. Otro que me acuerdo mucho es de esos que dicen que de repente va un coche, por ejemplo, en una calle o en una autopista y chocan contra algo que no existe, algo que no está ahí, y independientemente que sean truqueados o lo que sea, hay personas que aseguran que les pasó eso, ¿no? Iba yo en el coche, a lo mejor iba un poco ahí desvelado, lo que sea, y de repente choqué contra algo, me detuve, me bajé y no había nada. O sea, ahí sí es el no choqué, me chocaron. Ahí sí, o algo así, ¿no? Sí, una cosa bien locuchón. Ok, entonces, como podemos ver, pues sí existen diferentes tipos de fallas en la Matrix. Ahora, creo que todos aquí en Códigos del Multiverso, y a lo mejor algunos que nos están escuchando, pues coincidimos en que no necesariamente, como dije hace rato, todo lo que se presenta como errores de la Matrix sean realmente los errores de la Matrix. Ahora, eso no quita, y sí es importante recalcarlo, porque al rato así Iván dijo, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar, como bien dicen aquí mis masters, que pues sí suceden fenómenos inexplicables, ¿no? Y que van desde algo muy simple y sencillo, como yo había dejado aquí las llaves del carro y no están, ¿no? Y nadie ha entrado a la casa y no tengo gatos ni perros que las muevan y no están, ¿no? Que podría tener una explicación como que, bueno, pues a lo mejor me distraje y no me di cuenta de eso, etcétera. Pero eso no quita que sí suceden ese tipo de fenómenos que algunos llegan a ser muy complejos, como algunos, por ejemplo, como el que comentó Master Richard, donde tú sientes que dormiste un montón y en realidad dormiste 5 minutos. También ya he platicado el caso de un amigo que pues se durmió a las 4 de la tarde, ¿no? Y cuando despierta eran las 4 o 3 de la tarde, pero del otro día, ¿no? Uh-huh. Entonces, y él sintió que había dormido normal, sin razonar que había dormido 24 horas, ¿no? Sin embargo, también otros errores de la Matrix, de los que se hablan mucho, que no serían errores, sería esto que rompe con lo que decías, la fórmula, con la lógica. Con el algoritmo. Pues también se da mucho en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, esto de, estaba caminando, ¿no? En la montaña y de repente me caí o sentí que algo me jalaba y de repente aparecí 2 kilómetros lejos de mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de casos son muy comunes. Lo extraño es que la mayoría de estos casos tienen en común que están fuera de la ciudad. Y es como si fuera de las poblaciones, de los lugares muy poblados, como si todavía se mantuviera esta conexión con lo místico, ¿no? Con lo sagrado.
y es como si entre más personas existen, es como si rompieran este tipo de errores, ¿no? Que podríamos decir de la Matrix. Obviamente también hay errores de la Matrix que son mis favoritos, que son como ya mucho más profundos, ¿no? Y ahí van a decir, uy, van otra vez con eso. Pero es que, por ejemplo, a lo mejor una persona, como los grandes maestros que admiramos, ¿no? A lo mejor una persona, pues todo indicaba que iba a ser una persona que iba a vivir una vida horrible, pero a la mera hora transformó su vida y se convirtió en una persona increíble, ¿no? Para mí esos son también errores de la Matrix, ¿no? Entonces la invitación es a que, pues cada uno de nosotros nos volvamos un error de la Matrix, ¿no? Nos volvamos un error del sistema y aprendamos a vivir una vida, ¿cómo podríamos decir? Sin adivinarla, ¿no? Que sea una vida que ni siquiera puedas imaginar de lo maravillosa que puedes tener, ¿no? O que puedes lograr. Y ya hablé muchísimo, hay un error aquí. No, ya. Ok, entonces también, por ejemplo, si a mí me dicen, tú fuiste un error al nacer, lo puedo reinterpretar, ¿no? Sí, claro. Ok, estaba pensando en algo. Eres un error. Gracias, increíble, nunca habían hecho algo tan bonito, ¿no? No, ¿Así? sí, de hecho sí. Ok, y ahí te va. A lo mejor no es una fractura, podría ser una fractura en el espacio-tiempo, en el algoritmo cuántico de luz. Ahí también. Ok, en donde, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, ¿qué pasa? De repente, te vas a otro lado y apareces en otro. ¿Eso puede ser un error? ¿Un portal? Bueno, ¿para qué me pregunta? no, ¿Para sí, qué me pero- pregunta? Por ejemplo, ahí hay casos donde pilotos, ¿no? Dicen esto de haberse perdido. Eso. Pero también hay que entender que no es una regla general. Habría que hacer un programa dedicado al Triángulo de las Bermudas, porque también es cierto que hay cierta actividad marítima, de una especie de burbujas, aire ahí volcánico que surge, que también sería la explicación del por qué se inundan muchos barcos, pero eso es otro tema. Pero sí, te refieres, por ejemplo, a portales dimensionales, ¿no? Absolutamente. Esos lugares, sí. Algoritmos psicocuánticos de luz. Espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, también es como cuando va un piloto y que dice que se le apareció un ovni enfrente, tú dices que tiene que estar como fuera de la ciudad, ¿no? ¿O lejos? No necesariamente. Bueno, entonces le aparece el ovni y de pronto ya está en otro lugar y fueron 5 horas que no sabe cómo llegó ahí. También. Estuvo en piloto automático. Esa es otra. Ok, yo nomás voy a decir algo. Yo estaba pensando que The Matrix era el origen del error de la Matrix, pero creo que podría ser, con todo respeto, lo planteo, a Jacobo Greenberg, porque nos estaba hablando realmente de la latiz. Y como decía Lenin ahorita, si nosotros afectamos con nuestro pensamiento y con nuestra conciencia, afectamos la latiz. Sí, claro. Como si fuera una telaraña. Por allá se mueve un mosquito, por acá se mueve otra cosa. Sí, totalmente. Bueno, entonces, si tú crees que eres un error, eres un acierto. Sí. Muy cierto, habría que definir también lo del error, pero sí. Sí, está muy interesante. De hecho, como decía Master Iván, imagínense que de repente alguien dice, no, pues mi abuelo tiene diabetes, el papá tiene diabetes, la mamá tiene diabetes, por lo tanto tú debes tener diabetes, ¿no? Y un error en la Matrix sería que esa persona pues modificara eso para que ya no tuviera diabetes, ¿no? Y dirías, oh, mira, entonces no se cumplió lo que se debía hacer, hubo un error ahí. Y también a veces es cierto que puede haber errores positivos. Yo me acuerdo el otro día que yo traía las llaves, según yo me guardé las llaves en una bolsa que traía de una sudadera y pasó todo el día y yo según traía esa sudadera y hasta me la había quitado y se me habían caído algunas cosas, pero yo juraba y perjuraba que las llaves estaban en mi bolsa, en la bolsa. Y ya pasó el tiempo y todo, y llegamos a la casa, llegué ahí con Mel. Saludos, por cierto. Llegué con mi señora esposa, con Mel, y de repente dije, híjole, las llaves, se me hace que ya las perdí, y de repente algo me decía, búscalas en la guantera del carro. Y voy y las busco y salieron las llaves y dije, pero ¿en qué momento? O sea, y te juro que yo por más que estuve pensando en qué momento yo físicamente fui y las dejé ahí, dije, no, nunca las dejé ahí. Yo estaba segurísimo de que las había puesto en mi sudadera y que tal vez se me habían caído. Pero como vemos, esto puede ser hasta positivo, ¿no? Porque como que es como si se modificara la realidad para que no pierdas las llaves y no pases todo el proceso de perdí las llaves, ahora cómo voy a entrar, etcétera, etcétera. Y creo que eso también es interesante, ¿no? O sea, a veces, como decía también Master Naja y Master Iván, si existe la latiz, pues modificar esa latiz, ver todas las posibilidades que existen y definir cuál es la mejor, no cuál es la que más probable va a ser, sino cuál es la mejor para mí, ¿no? Ya evitar esas probabilidades, ¿no? Sí, cierto. Un paréntesis muy rápido, Master Richard, es un clásico que aquí todos vamos a recordar, ¿no? Una falla terrible en la Matrix.
es, por ejemplo, lo que pasa con las mamás, ¿no? Y también es muy común con las esposas, con las novias, y yo creo que también con los esposos. Y es que cuando te dicen, oye, por favor, ¿me puedes pasar la bolsa azul que está ahí en el cuarto, ¿no? Y entras al cuarto y tú, por más que estás buscando una bolsa azul, no hay nada, pero en cuanto la persona que te lo pidió entra, mágicamente ahí está, y tú nunca la viste. Es cierto eso, ¿eh? Pero sí puede ser real eso, ¿no? No, sí es cierto. A mí sí me ha pasado con Cory, que también le mando muchos saludos. Sí, saludos a Yanni también. Sí, saludos. Y acordémonos también que mucho de esto lo expresaba igual Don Juan, ¿no? En estos ejemplos que le daba a Castaneda, que le decía que la realidad, entre comillas ahí, está plagada de estos fenómenos y que simplemente es una cuestión de la percepción y de la atención el poder darnos cuenta de esas cosas, de cómo aparentemente lo que creemos que está muy fijo ahí, como muy estático, en realidad no lo está tanto, que nada es tan real como parece, nada es tan sólido, sino que todo es energía, y la energía pues tiene una cualidad de transformación, ¿no? De estos fenómenos que se transforman. Entonces también me acuerdo igual de episodios como esos, de cosas que se desaparecían aparentemente en la casa, que uno está muy seguro de que están en un lugar. Y sí me pasó que inclusive en una bandeja donde ponía yo las llaves del coche, pues siempre era de ponerlas ahí. Llegaba a la casa de ustedes, le ponía yo ahí las llaves, y yo siempre consciente de que las llaves estaban ahí. Entonces una vez saliendo, pero fíjense cómo son las cosas, una vez saliendo con prisa, yo muy confiado, ya voy saliendo, estaba lloviendo, y veo la bandeja y pues ¿cuáles llaves? No estaban las llaves. Me puse a buscar como loco por la cocina, por el estudio, por todos lados, y yo pues ¿dónde están las llaves? ¿Dónde dejé las mendigas llaves? Y bueno, pues ya iba saliendo otra vez para ver si las había dejado en el carro. ¿Y dónde creen que estaban las llaves? En tu bolsa, Ricardo. Estaban en la bandeja. Sí. No, de verdad, cosas así. O sea, a mí sí me llegó a pasar una vez una cosa de esas, y sí me quedé así como, órale, ¿no? Sí, te acuerdo. Pues bueno, como pueden ver, estamos rodeados de este tipo de fenómenos extraños. Por favor, en los comentarios pónganos, porque siempre leemos todos, pónganos ahí experiencias que hayan tenido ustedes de errores en la Matrix. Y también yo quiero cerrar diciendo que pues vivimos en un mundo, como bien dijo Master Richard, que muy bien también dijo Don Juan, que muy bien dijo también Castaneda, y es que no nos damos cuenta que todo el tiempo suceden milagros, ¿no? Suceden cosas extraordinarias, pero estamos tan distraídos, tan absortos en nuestro propio mundo mental, que no ponemos atención a, por ejemplo, las coincidencias, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a tratar de entender las coincidencias, nos volveríamos locos con la cantidad de datos necesarios para que las cosas surgieran, ¿no? Por ejemplo, una persona está hablando de determinada persona y prácticamente a los pocos minutos se la encuentra. Y si tuviéramos que hacer un cálculo matemático de la probabilidad de que hablando de esa persona se la hubiera encontrado, pues imagínate la complejidad que eso sería. Entonces no nos damos cuenta que a modo personal vivimos en un mundo mágico, vivimos en un mundo que no tiene errores, sino que, porque eso es lo que bien decía Master Nage, ¿no? Primero tendríamos que definir qué es un error. Un error es una falla que en base a algo que está predeterminado, ¿no? Algo que creemos que va a ser de cierta forma. Y la realidad es que vivimos en un universo que no está predeterminado. La realidad, como bien dice Jodorowsky, no es lógica, no es racional. Y eso es increíble, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, yo me deprimía, ¿no? Ya hace algunos años que yo me pasaba por cosas difíciles y me deprimía, pues de repente volteaba, por ejemplo, y en la calle estaba pasando un mariachi, ¿no? O estaba pasando de repente un señor arriba de un burro con con cosas extrañas, o sea, cosas que no tenían sentido. Y eso lo entendía también como mensajes para que me diera cuenta que, pues, aunque todo estuviera mal o todo estuviera muy fuerte en ese momento en mi vida, pues la realidad no es como yo creía que era, ¿no? Sino que la realidad es mágica, es extraordinaria, está llena de milagros, y depende también, como bien dijo Master Len, parafraseándolo, que creo que a eso se quería referir, pues decides tú elegir ver esa realidad mágica, ¿no? Si tú no quieres ver esa realidad mágica, pues no la vas a ver. Por eso es importante creer para poder ver, ¿no? Wow. Y bueno, con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Okay. Entonces, ahí va. Bueno, familia, si nos pueden poner, si ustedes han tenido errores en la Matrix, pónganoslo de cualquier tipo. Y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo como espasmos donde estoy trabajando enfrente.
Es que Pues más o menos así, pero sin el así, sin el movimiento de cuello. O sea, yo hace cuando estoy generalmente así y de repente tengo como un desmayo y regreso y ya no soy el mismo. No, lo digo en serio. Hace cuenta que tenía una preocupación, estaba viendo algo en la computadora, estaba atendiendo que si Urano cuadratura con Marte, así, y de repente, no sé en qué momento me fui. Cuando regresé, ya no era tan importante las cosas. ¿Sí podría ser un error en la Matrix? Sí, o demencia, pero sí, sí también. Es que le hallan, me cae, le hallan. Bueno, familia, no dejen de ponernos los errores en la Matrix. Y, a ver, otra rapidísima. Entonces, cualquier cosa que nos saque de un patrón cuadrado, cotidiano, rígido, fanático, obsesivo, compulsivo, podría ser una oportunidad de error en la Matrix para corregirte. Bueno, yo lo que trato de decir, familia, que se comuniquen con nosotros y nos digan de sus errores en la Matrix. Respondan la pregunta. Sí, pero bueno, si no fuera demencia, ¿sí podría ser un error? Sí, claro. Ok, claro. era todo. Sí. No. Sí, y de mi parte, ya nada más para terminar, pues es muy interesante el tema, ¿no? Pero también es cierto que pues hay muchas cosas ahí medias falsas, turbias y que nada más son para que tengan vistas, ¿no? De hecho, estaba viendo ahí, nada más para ponerles un ejemplo de una foto que se tomaron unas personas frente a un espejo y hagan de cuenta, se toman la foto y estaban sonriendo, ¿no? Pero en el espejo que sale en la foto, su cara a lo mejor manifestaba tristeza, entonces decían no corresponden y ese es un error de la Matrix. Pero ya una persona así, un aficionado, dijo que él estuvo investigando porque le interesó mucho este fenómeno y que encontró varias fotos y de repente su esposa le dijo, oye, pero yo tengo un montón de esas fotos, ¿y cómo las haces? El otro, ¿y cómo las haces? Pues muy sencillo, lo único que tienes que hacer es la tomas en forma panorámica y lo que va a hacer es que como toma dos momentos van a salir diferentes los reflejos que la foto original, bueno, más bien la persona original a la que se ve reflejada en el espejo. Y ese es todo el fenómeno y todos dijeron, ¡buh! Estaban tan... ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero bueno, eso no quiere decir, como decía Master Iván, que no existan fenómenos que sí van más allá y muchísimo tiene que ver también con la toltequidad y con la percepción y cómo funciona, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que a Castaneda en los primeros libros decía que le escribían para su hemisferio izquierdo, el racional, sí. ¿no? Pero que muchísimas cosas fue descubriendo cuando se dio cuenta que en ese mismo momento estaban sucediendo otras cosas que iban dirigidas a su hemisferio derecho y que tenían una percepción totalmente diferente a lo que él ya tenía manifestado y que había escrito en sus primeros libros, ¿no? Sí, entonces, eso también está muy interesante. La segunda atención. La segunda atención. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Que estén bien. Pues sí, en efecto, creo que ya hemos dado muchos ejemplos. Mejor pongan ustedes aquí en la caja de comentarios, obviamente en el chat, cuéntenos los episodios que han vivido ustedes en base a estos fenómenos de la Matrix o fallas de la Matrix, en la manera en la que ustedes lo hayan vivido, para que nosotros también sepamos cómo les ha ido con esa parte. No se olviden de suscribirse, de compartir el video, de poner los comentarios que quieran, algún saludo que quieran mandar a alguien por ahí. Saludos a mi mamá, a su jefa, y a mi jefa también. No, al maestro. Al maestro. A nuestro fan número uno, al gran hater Coroco, el Teto. Sí. Alias... el Nacharlata. Alias Nescharlata. Parece que se va a ir de vacaciones porque va a regresar el profetizo. Sí. Claro. Entonces, ya el profetizo ya quiere hablar al final. No le puede contestar el maestro también. O sea, tiene que ver también los avistamientos ovnis que estamos teniendo con que existan mayores errores en la Matrix. Lo digo en serio, en serio, en serio.